Buenas noches con todos. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes a esta importante sesión académica de la Asociación Peruana de Endometriosis. El día de hoy nos va a tocar hablar sobre el mapeo preparatorio de la endometriosis. Debemos recordar que la endometriosis es una enfermedad muy prevalente en la mujer. Aproximadamente el 10% de nuestras mujeres sufren de esta enfermedad. ¿Y cuántas veces hemos encontrado mujeres con dolor pélvico que se le hace una ecografía y aparentemente no se ve nada? Sin embargo, entramos a operar y encontramos una pelvis muy catastrófica como para poder abordar y poder realizar un adecuado tratamiento. Esto es algo que a nosotros nos tiene que llamar a la reflexión, porque en esas condiciones nunca deberíamos haber entrado, ya que esto puede ser planificado, una cirugía de endometriosis, una cirugía por dolor pélvico crónico, una cirugía por un endometrioma, puede ser mapeado, puede ser diagnosticado previamente en cada uno de los puntos o la cirugía puede ser planificada, como nos van a conversar nuestros brillantes expositores. Tenemos la presencia del doctor Carlos Andrés Contreras. El doctor Carlos Andrés Contreras Gutiérrez es médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia, especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Él trabaja en ultrasonido ginecológico y obstétrico, colpodiagnóstico, IPS Medellín. Tiene afiliaciones de sociedades científicas importantes como la Asociación Antioqueña de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad Internacional de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, la Sociedad Australiana de Ultrasonido y Medicina, como miembro honorario, la Sociedad Chilena de Ultrasonido y Medicina y Biología y la Sociedad Venezolana de Ultrasonido. El doctor Carlos Andrés Contreras nos estará hablando del tema de ecografía de endometrioma y en endometriosis profunda. También nos acompaña un paisano nuestro, peruano, el doctor Iván Quiroz. El doctor Iván Quiroz es médico, cirujano, egresado de la Universidad Federico Villarreal, es radiólogo por la Universidad San Martín de Porres, tiene maestría en gestión y docencia universitaria por la Universidad Enrique Guzmán y Valle, tiene una certificación de ultrasonido diagnóstico y abdominal, tiene la subespecialidad de radiología musculoesquelética, ultrasonido Doppler, corazón e intervencionismo ecodirigido. Es coautor del libro Diagnóstico por ecografía Doppler, cuyo autor principal es el doctor Hubertino Díaz. Es autor de la clasificación de las variantes anatómicas de la inserción del tendón de Aquiles y su relevancia clínica. Es secretario de Acción Científica y miembro y profesor de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Medicina y Biología y es radiólogo asistente en la Clínica Ricardo Palma. Es también radiólogo encargado del Servicio Imagen Policlínico Alto Mayo en Moyobamba, Perú. Y fue radiólogo asistente en la Clínica Jockey Salud entre los años 2007 a 2018. Él nos estará hablando acerca de la resonancia magnética en las endometriosis profundas. Bueno, agradeciendo nuevamente la presencia de los dos colegas, dejo la palabra al doctor Carlos Contreras para que inicie la presentación. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradecer a la Asociación Peruana de Endometriosis por la invitación a compartir con ustedes esta importante charla, como es la evaluación de la endometriosis profunda por medio del ultrasonido.
Para esta conferencia declaro no tener ningún tipo de conflicto de interés. Algunas definiciones generales de la enfermedad. Sabemos que la endometriosis es la presencia de tejido similar al endometrio, que incluye estroma y tejido glandular por fuera de la cavidad endometrial. Es una enfermedad que puede estar localizada en cualquier sitio de la pelvis, también de forma extrapélvica en la cavidad abdominal y por fuera de la misma, como vamos a ver en toda la evaluación de esta enfermedad. Afecta, como lo dijo el doctor Arango, cerca del 10% de las mujeres en edad reproductiva. Su prevalencia es mayor en pacientes con adolescentes con dolor pélvico. En pacientes con infertilidad llega a, a presentarse en el 50% de las mujeres. Tenemos un gran problema y es un gran retraso en el diagnóstico de la enfermedad, lo cual conlleva a un gran impacto en la calidad de vida de las mujeres, una afectación pues en esta parte de su vida laboral, de su vida conyugal y también genera un gran gasto y un gran costo económico en su tratamiento y en sus complicaciones. Existen tres tipos o tres fenotipos de la enfermedad, una fenotipo superficial, que es la más frecuente. Está la variedad profunda, que es un fenotipo más severo, y la ovárica, conocida pues como el endometrioma. Nos vamos a enfocar en el mapeo de la endometriosis profunda y la evaluación del endometrioma. La endometriosis superficial hasta el momento, aunque se han hecho grandes avances también en imágenes y en ultrasonido para tratar de identificarla, no es una en el momento, pues no podemos hacer el diagnóstico con un rendimiento como lo hacemos para la evaluación de la endometriosis ovárica y la endometriosis profunda. Existe en pacientes, pueden confluir todos estos tres fenotipos. Entonces vemos pelvis, como lo decía el doctor Arango, con una gran afectación y una gran alteración en toda la anatomía de la pelvis, con compromiso de los ovarios en endometrioma, obliteraciones del fondo de saco de Douglas, un gran síndrome herencial y compromiso de estructuras por endometriosis profunda. Definir la endometriosis profunda, existen algunas definiciones. La más conocida es aquella endometriosis que penetra más de 5 milímetros sobre la superficie peritoneal, pero debemos conocer también que debe haber una infiltración fibromuscular de los diferentes órganos por debajo del peritoneo, y estos órganos pueden incluir el intestino, la vejiga, el uréter, la vagina, el parametrio, como vamos a ver en toda la exploración. No solamente se localiza en la pelvis y no solamente compromete los órganos genitales, existen localizaciones extragenitales y extrapélvicas. Las más frecuentes como extragenitales es el compromiso intestinal. Puede comprometer también por fuera de la pelvis la pared abdominal, el diafragma, el área perineal y un gran compromiso también nervioso cuando infiltra plexos nerviosos pélvicos principalmente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad? No podemos enfocarnos solamente en las imágenes. El diagnóstico incluye conocer muy bien los síntomas de la enfermedad, hacer un adecuado examen físico y, por supuesto, el tema que nos trae esta noche es evaluar y cómo vamos a hacer el mapeo por imágenes. Dejo aquí como título pequeño la laparoscopia diagnóstica porque esta creo que en el momento no debe ser incluida como la herramienta diagnóstica para endometriosis ovárica ni profunda por unos grandes problemas que vamos a ver adelante con ella. El ultrasonido tiene una gran ventaja y es que vamos a tener una interrelación y un encuentro algo muy interactivo con la paciente. Podemos evaluar también los datos clínicos que son muy importantes para tener en cuenta y podemos averiguar todos estos que tenemos aquí numerados. Son datos muy importantes que debemos tener antes de la evaluación. La historia familiar en personas pues, con consanguinidad más cercana pueden tener mayor riesgo de tener endometriosis y también endometriosis profunda. Es muy importante conocer el patrón de sangrado porque puede estar asociado con otras alteraciones. La endometriosis por lo general no va a estar sola, puede estar acompañada de miomatosis, de pólipos. Es muy importante conocer el tipo de cirugías previas que ha tenido la paciente para poder ver qué estructuras pueden estar de mayor forma afectadas, si ha tenido miomectomías o cesáreas, porque puede aumentar el riesgo de endometriosis infiltrativa profunda en otros sitios, por ejemplo en la vejiga.
si ha recibido tratamiento no quirúrgico, si tiene antecedentes de infertilidad y los síntomas característicos que los tenemos resumidos acá en las 4D, como es la dispareunia, la dismenorrea, la disquexia y la disuria, que son los síntomas principales. Es muy importante conocer el inicio, la duración de los síntomas y de igual forma tratar de objetivizar ese nivel de dolor utilizando una escala visual análoga. Nos ayudan mucho los síntomas porque los síntomas nos pueden dirigir el examen. Dependiendo del tipo de síntoma podemos tener alteraciones. La dismenorrea se asocia más con adenomiosis y la presencia de adherencias. La dispareunia, sobre todo cuando hay compromiso de ligamentos uterosacros y tabique rectovaginal. Cuando hay síntomas de defecación dolorosa, disquexia, hay un mayor riesgo de compromiso o de encontrar lesiones en vagina y en recto. La presencia de sangrado, hematoquexia catamenial, compromiso en recto, un dolor pélvico crónico también nos puede alertar acerca de compromiso intestinal más alto que el recto, principalmente colon sigmoides o en fosa ilíaca derecha, y la disuria catamenial, que es muy característica del compromiso vesical. Lo ideal sería que tengamos el examen físico previo al ultrasonido. ¿Por qué? Porque con el examen físico podemos hacer ciertos diagnósticos, principalmente en nódulos que están al alcance del dedo, nódulos principalmente de recto y de vagina. También podemos evaluar la movilidad del útero, el tamaño uterino, si hay presencia o no de masas, y también dolor en sitios específicos de la pelvis. La especuloscopia, la visualización directa, también nos puede ayudar a detectar lesiones, principalmente las lesiones que están localizadas en cervix y en fornix vaginal posterior. Desafortunadamente, con el interrogatorio y el examen físico solamente lograríamos detectar un 50% de las lesiones de endometriosis profunda, ya que muchas están por fuera del alcance de esta evaluación. La laparoscopia se ha considerado siempre como el gold estándar, aunque la laparoscopia solamente nos puede ver en ciertos casos la punta del iceberg, no lo que está más profundo ni el grado de infiltración de la endometriosis profunda. No está exenta de complicaciones ya que es un procedimiento invasivo, más costoso, y cerca del 20% de las laparoscopias pueden ser cirugías en blanco, en las cuales no se encuentra siquiera endometriosis superficial y pueden ser pacientes que pueden tener en localizaciones que no son visibles en la laparoscopia compromiso por endometriosis profunda, principalmente lesiones de vagina, tabique rectovaginal, lesiones que se encuentren por debajo del fondo de saco de Douglas o del repliegue peritoneal. Entrar solamente y de forma inicial con la laparoscopia tiene el inconveniente que las cirugías por lo general va a ser cirugías incompletas porque no se conoce adecuadamente dónde está la enfermedad y no tanto el aumento de la recidiva, sino de la persistencia de la enfermedad al tener esa alta tasa de cirugías incompletas. Por imágenes tenemos varios tipos de imágenes que nos pueden ayudar. De los dos principales métodos los vamos a tratar hoy, es el ultrasonido y la resonancia, que son los métodos que en la evidencia y en la literatura han demostrado tener un gran rendimiento diagnóstico en las diferentes estructuras. Son muy comparables. Esta es una tabla un poco cargada, pero en realidad pues lo que quiere mostrar es que tanto la resonancia como el ultrasonido tienen un rendimiento diagnóstico muy parecido en todas las diferentes estructuras, como se demuestra pues acá en este resumen. Este es una tabla de unos datos que aún tenemos sin publicar en la unidad donde trabajamos, tanto en la unidad de colpodiagnóstico, que es el que realiza los exámenes, los ultrasonidos, como en la parte quirúrgica en la Clínica del Prado, acá en Medellín, Colombia, que es un centro, por decirlo así, de excelencia, donde se tratan las pacientes con endometriosis profunda, y podemos tener que el rendimiento que tenemos en esta evaluación con cerca de 200 pacientes en los últimos 3 años, hemos podido tener un rendimiento similar a lo que reportan en la literatura en las diferentes estructuras. Es muy importante aclarar que un ultrasonido básico, como estamos acostumbrados a hacerlo, y como están algunas guías, como en la guía de la Sociedad Americana de Ultrasonido, que solamente evalúa el útero, las medidas, la presencia o no de miomas, los ovarios y podría identificar con cierto diagnóstico y con cierta confiabilidad el endometrioma, evalúa el fondo de saco de una forma muy vaga. Es una ecografía que no nos aporta y en muchos casos con ecografías básicas no podemos detectar la enfermedad
Por eso, como lo han propuesto diferentes sociedades, como la Sociedad Internacional de Ultrasonido y la Sociedad Australiana de Ultrasonido en Medicina, se requiere hacer un ultrasonido avanzado, que no solamente incluya la evaluación del útero y los ovarios, sino que incluya también la parte dinámica del ultrasonido, es evaluar la movilidad, las diferentes estructuras que pueden estar afectadas por la endometriosis profunda, como ligamentos uterosacros, intestino, vejiga, los uréteres, la vagina, el tabique recto vaginal. Evaluar el fondo de saco de Douglas no solamente para la presencia o no de líquido, sino también su movilidad y si hay obliteración o no, que esto nos da la idea de que la enfermedad es una enfermedad severa. Con este ultrasonido que vamos a ver en esta presentación, vamos a ver que podemos hacer un diagnóstico confiable del endometrioma, la endometriosis profunda y de igual forma la obliteración del fondo de saco de Douglas. ¿Y cuál es la ventaja de hacer el ultrasonido de esta forma? Uno, que podemos evaluar la severidad de la enfermedad. Tenemos la opción y la forma con el ultrasonido de poder ver sitios que no son visibles durante la laparoscopia. Nos va a evitar, por lo tanto, el diagnóstico invasivo. Minimiza los riesgos asociados con este diagnóstico invasivo, es un método que es seguro, está disponible, aceptable y es asequible. Desde el punto de vista preoperatorio, va a dar una información muy importante al cirujano, va a mapear detalladamente como si fuera un GPS, pues dónde están localizadas todas las lesiones. Permite escoger el equipo multidisciplinario que debe abordar la paciente. De igual forma, permite saber las posibles complicaciones que va a tener durante la cirugía o que puede tener por la cirugía y permite hacer un consentimiento informado muy detallado y dirigido a la paciente de forma que va a saber sus posibles complicaciones. Y obviamente permite hacer una estimación del tiempo quirúrgico. Es muy diferente saber si la paciente solamente tiene un endometrioma a que tenga un endometrioma asociado a endometriosis profunda, obliteración del Douglas, que va a aumentar el tiempo de cirugía y no va a provocar pues alguna alteración en el manejo de la parte de los quirófanos en los centros de atención de los pacientes. Creemos que todo esto, tanto la evaluación por ultrasonido como resonancia, nos va a mejorar el entendimiento de esta enfermedad que es verdaderamente poco conocemos. Es muy importante para el diagnóstico de imágenes. Esto incluye también, y yo creo que lo va a abordar el doctor Piros, que el diagnóstico por imagen necesita un personal entrenado, tanto un personal entrenado como el que realiza la ecografía y evalúa la localización de las lesiones, como también del personal que lee las resonancias. En ultrasonido siempre debemos tener un protocolo para poder hacer un adecuado examen. Y nosotros en la unidad seguimos el protocolo del Grupo de Sao Paulo, que en realidad está pues, desde el 2009. Ellos tienen una gran experiencia en la evaluación de pacientes con endometriosis profunda. Seguimos este protocolo que incluye varias cositas que pueden que estén en discusión, pero tratamos de hacer lo mejor posible. ¿Cuál es el momento ideal para hacer el examen? Idealmente la paciente no debe tener sangrado. A veces es difícil citar a las pacientes en este punto que concuerde la cita de la paciente con que no haya tener sangrado. Lo evitamos no porque no se puede hacer, sino porque en ese momento del sangrado los síntomas pueden ser estar pues aumentados y pues la paciente puede tener un mayor disconfort durante el examen. En el ciclo menstrual es muy importante y si uno lo puede hacer en etapa posovulatoria, ayuda mucho porque ese líquido posovulatorio en el fondo de saco de Douglas es un medio de contraste que nos ayuda también a identificar ciertas alteraciones en el fondo de saco, detectar bolsillos peritoneales o adherencias de una mejor forma y da un mayor contraste sobre toda la superficie del peritoneo. Siempre es importante interrogar a la paciente por alergias. Vamos a utilizar pues protectores de látex, siempre hay que preguntarlo y también hacer un consentimiento informado previo al examen. La paciente el día antes puede o no hacerse esta preparación intestinal. Usamos un laxante suave, bisacodilo 5 miligramos el día antes del examen y un enema intrarrectal una hora antes del examen. Podemos utilizar o no gel. La preparación intestinal, pues hay estudios que dicen que puede ser mejor, otros estudios que no se necesita. En realidad yo creo que las imágenes pueden ayudarnos mucho a
aclarar esta duda, esta es una paciente sin preparación intestinal. Vemos que el gas, que es el principal enemigo del ultrasonido, nos impide ver adecuadamente no solamente las paredes del intestino, sino las estructuras que están alrededor del mismo. En este lado derecho podemos ver lo contrario, paciente con preparación intestinal, toda esta estructura que ven lineal, serpenteante, es la pared intestinal, y podemos hacer una evaluación detallada de toda la pared, tanto de la pared anterior como posterior, y nos amplía y nos mejora la evaluación de las estructuras vecinas. Los que hacemos preparación intestinal, pues creemos que nos ayudan a detectar lesiones pequeñas, principalmente las lesiones más altas, que están por encima de la unión de los rectos sigmoides, las lesiones de otras estructuras que están próximas al intestino, y en el proceso de aprendizaje es más fácil evaluar con preparación intestinal y nos puede reducir la curva de entrenamiento. ¿Cómo vamos a hacer el examen? El examen, existen varias vías para hacerlo. Hacemos una exploración inicialmente abdominal, luego pasamos a transvaginal. Si la paciente ha tenido relaciones sexuales, si es una paciente virgen, se puede optar por la vía transrectal, y en algunos casos utilizamos vía transperineal, principalmente para ver lesiones extrapélvicas en perineo. Siempre se debe utilizar una terminología y el examen debe estar estructurado. Acá en este código, con este código QR, si lo escanean, pueden descargar el consenso de idea que nos propone toda esa terminología, cómo debemos tomar las medidas y cómo debemos hacer también la evaluación adecuada de todas las estructuras anatómicas que pueden estar comprometidas. Y en este otro paper también está guiado cómo se debe hacer y cómo se debe hacer un informe estructurado tanto del ultrasonido como la resonancia. En los últimos años, y esto pues se ha incluido ya en la evaluación tanto por ultrasonido, esta es una clasificación que yo creo que tuvieron la oportunidad de verla en las conferencias previas que tuvieron con el doctor Keisten. Es la clasificación en CIAN, la cual nos divide en varias zonas la pelvis para poder hacer los reportes. Esta es una clasificación quirúrgica, pero se puede adaptar tanto a la parte de resonancia como el ultrasonido, y por ultrasonido podemos evaluar, a excepción del peritoneo, todas las otras estructuras, los ovarios, la trompa por condiciones tubováricas, principalmente para evaluar adherencias, y lo mismo para hablar permeabilidad si hacemos una histerosonosalpingografía, y ya la evaluación de endometriosis profunda en los diferentes compartimentos o en las diferentes zonas, como la zona A, que incluye el espacio rectovaginal y el área retrocervical, la B, que incluye todo el ligamento sacroespinoso, los ligamentos cardinales y la pared pélvica, en la C, que está incluido el recto por debajo de 16 centímetros, pues, o del reborde anal, y la F, que hace alusión a las localizaciones extrapélvicas, incluyendo pues también el útero en la adenomiosis, el compromiso de vejiga, de intestino por encima de los 16 centímetros, compromiso del ureter, y otras localizaciones como diafragma, pulmones, nervios o pared abdominal. Empezamos entonces a hacer la evaluación. De forma rápida voy a tratar de mostrar algunas imágenes de cómo hacemos la exploración en algunos videos. Inicialmente se hace la exploración en el hipocondrio derecho. Tratamos de evaluar toda la superficie hepática en búsqueda de algunos implantes y tratando de identificar esta área entre la superficie hepática y que tenemos como el diafragma. Se puede evaluar toda la superficie del diafragma. El ultrasonido no tiene un gran rendimiento, pero dependiendo de la sintomatología de la paciente nos puede guiar hacia pacientes como en este caso. Vemos acá el hígado, acá tenemos el aire que está dentro del pulmón, y podemos ver esta lesión hipoecoica redondeada que compromete el diafragma. Esta lesión corroborada también por la presencia por resonancia magnética. Evaluamos los riñones, y la búsqueda de riñones no es para buscar patología renal, sino solamente si hay o no presencia de dilatación de la vía urinaria, porque la presencia de hidronefrosis nos obliga a hacer una evaluación detallada del ureter, como en este caso que lo vemos con dilatación por el compromiso distal que podemos tener del mismo, principalmente en el área parametrial. Es un área
que se debe explorar si encontramos en la evaluación abdominal la presencia de hidronefrosis. No todos los compromisos de ureter van a desarrollar hidronefrosis, por eso se hace siempre también la revisión sistemática del compromiso de los parametrios para evaluar o no la proximidad de las lesiones con los ureteres. Hacemos una exploración con transductores de alta frecuencia de la pared abdominal. Esto nos permite evaluar muy bien y sobre todo en los sitios de cirugías previas que la paciente ha referido con la presencia de dolor, podemos ver estas lesiones hipoecoicas con algunos bordes, con bordes irregulares, con presencia de sombra acústica, con compromiso en este caso del tejido celular subcutáneo. Y en este video de la derecha podemos ver acá el compromiso del músculo recto, una lesión más profunda. Podemos hacer el mapeo adecuado de la lesión para el momento de la resección quirúrgica. Esta es una paciente con cesárea anterior. Vemos a extremo y extremo la presencia de estas lesiones hipoecoicas, son dos nódulos de endometriosis profunda. Puede ser secundaria la presencia de cicatrices o de cirugías por laparoscopia o cesáreas son las principales o en el sitio de apendicectomía, pero también tenemos lesiones primarias, es el que conocemos como el nódulo de Villar. En este caso, en esta lesión que vemos aquí umbilical, acá está la imagen, es una imagen que semeja a un endometrioma por sus características a nivel umbilical, y muchos pacientes pueden tener también un sangrado catamenial de esas, pues cíclico de esas lesiones. También las podemos ver en pared abdominal, en el área inguinal en este caso, o también a lo largo del canal de Nuc. Esta es la parte, acá tenemos la sínfisis, tejido celular subcutáneo, y todo el canal de Nuc, donde pasa pues el ligamento redondo, sale pues de la cavidad abdominal y va hacia el labio mayor, y en este caso podemos ver esta lesión hipoecoica, poco vascularizada, que corresponde a una lesión de endometriosis en este canal. Luego de hacer la evaluación de la pared abdominal con transductores también de alta frecuencia, hacemos la evaluación de las fosas ilíacas. La presencia de las lesiones es muy importante porque cerca del 15% de las lesiones intestinales están localizadas en la fosa ilíaca. Con transductor entonces lineal, hacemos la evaluación del ciego, ahí vemos la punta del ciego, del apéndice, que podemos verlo acá como esa estructura ciega, sin peristaltismo, y podemos evaluar si tiene o no presencia de lesiones. Es muy importante saber que puede tener algunas localizaciones diferentes, variaciones anatómicas, que hay que hacer entonces un barrido tanto en cortes transversales como longitudinales para poder identificarlos. Y las lesiones a este nivel podemos observarlas tanto en el ciego, aquí vemos el ciego normal lleno de gas, el ilion terminal llegando, y en este caso de la derecha podemos ver este nódulo hipoecoico que corresponde a una lesión que compromete la válvula iliocecal. Es muy importante también evaluar el ilion terminal. Acá vemos la pared normal del ilion. En el lado derecho, las lesiones, por lo tanto, las lesiones de endometriosis profunda se ven como lesiones hipoecoicas. Acá vemos esta lesión hipoecoica y el peristaltismo característico del intestino delgado. Es una lesión en ilion terminal. Siempre debemos describir en la distancia de la lesión a la válvula iliocecal. Muy importante para el mapeo y para la evaluación quirúrgica, que puede ser pacientes entre más cercana esté a la válvula iliocecal puedan requerir de una hemicolectomía. En este caso, lesiones en el apéndice, por lo general está comprometida la punta y tiende a hacer esta forma, a tomar este ángulo, angular la punta. Acá vemos esta lesión hipoecoica que corresponde a una lesión en el apéndice. El apéndice también puede estar afectado en la punta por lesiones que están próximas, principalmente lesiones o en intestino delgado o lesiones en el ovario y que pueden afectar la punta. Aquí vemos la estructura tubular, que es el apéndice, y esta área hipoecoica irregular que corresponde a un nódulo de endometriosis profunda. Pasamos a la fosa ilíaca izquierda para evaluar el colon descendente. Acá tenemos colon descendente normal y en este caso una gran lesión hipoecoica que produce una hipertrofia completa de toda la pared muscular evaluada por vía transabdominal. Luego de hacer de la vía abdominal pasamos a la vía transvaginal. La vía transvaginal nos permite evaluar los diferentes compartimentos, como están identificados en el consenso IDEA,
tenemos el compartimento anterior, compartimento medio central y el compartimento posterior. La visualización, pues, por lo general que tenemos es en esta forma y hacemos una evaluación inicialmente del útero en busca de lesiones pues, de endometriosis, principalmente la adenomiosis. Evaluamos tanto los signos directos como los signos indirectos. Entre más características tengamos, es más probable el diagnóstico. Entre los signos directos tenemos la presencia de focos miometriales hiperecogénicos, los quistes miometriales y la invasión por áreas ecogénicas de la zona de unión. Los signos indirectos son los signos que están relacionados con la hipertrofia, principalmente con la forma globular del útero, la simetría de las paredes, la sombra en abanico y ya los cambios o interrupciones en la zona de unión que podemos tener por la infiltración. Tenemos acá un útero normal, con una zona de unión normal, paredes simétricas y en este tenemos las características de adenomiosis, sombra en abanico, un útero globular, con algunas áreas anecoicas, quísticas y algunos lagos hiperecogénicos característicos de adenomiosis. El rendimiento en comparación con la resonancia es muy bueno. Si sumamos no solo la evaluación 2D, sino también la evaluación 3D, podemos tener un rendimiento diagnóstico superior al que se puede obtener por resonancia, teniendo en cuenta que hay algunos signos que pesan más o que tienen una mayor sensibilidad para la detección de la patología. El ultrasonido 3D nos permite hacer una adecuada evaluación de toda la zona de unión, que es esta área entre la cavidad endometrial y el miometrio, que se ve más oscura, más hipoecoica. En este caso vemos ese corte coronal con una disrupción completa de toda la unión y algunas protuberancias ecogénicas, invasión de la zona de unión, que nos confirma y nos ayuda a hacer el diagnóstico. No solamente es evaluar la presencia de adenomiosis, también existen la asociación con algunas anomalías y principalmente con anomalías que pueden presentar obstrucción del tracto de salida del flujo menstrual que se asocian de mayor forma con la presencia de endometriosis. La ecografía nos permite hacer una evaluación dinámica de la pelvis, y es por eso que nos permite saber si tenemos o no adherencias o obliteración del fondo de saco de Douglas y es muy fácil evaluarla evaluando pues el signo de deslizamiento o el signo de sliding. Lo podemos hacer con una mano presionando de forma suprapúbica, tratando de movilizar el útero y con el mismo transductor haciendo presión. Todas las estructuras alrededor del útero se deslizan fácilmente, tanto en el útero en anteversión como con el útero en retroversión. Y podemos identificar entonces la presencia o descartar la presencia de obliteración del fondo de saco de Douglas, que es muy importante conocerlo para el cirujano porque va a ser una cirugía más extensa, más difícil. En este caso vemos como asociado también a un endometrioma, vemos un bloqueo completo del fondo de saco, no se desliza para nada las estructuras, en este caso con el útero en retroversión, vemos también una lesión hipoecoica en un ligamento uterosacro y la completa obliteración del fondo de saco de Douglas a este nivel. La obliteración puede ser completa o también puede ser una obliteración parcial, como vemos acá en esta foto de una laparoscopia y podemos ver acá en el ultrasonido. Se moviliza fácilmente hacia un lado y hacia el otro lado, donde se puede ver la presencia de una lesión del intestino y una lesión en el ligamento uterosacro, que hace que sea completamente inmóvil en este punto. Entonces es algo que ayuda, se asocia mucho y la presencia de obliteración ya nos está hablando de una enfermedad severa. Evaluamos de igual forma los ovarios, siempre utilizando la terminología IOTA para la presencia de masas y también describiéndola de acuerdo a los RATs por ultrasonido. Nos permite evaluar no solamente la presencia o ausencia de endometrioma, sino también la presencia o ausencia de adherencias. Vemos que el ovario, normalmente es muy móvil y lo podemos evaluar también en el ultrasonido. Es un ovario que a la presión se desliza fácilmente de la pared pélvica y del útero. Contrario a este, como vemos acá, es un ovario completamente adherido a la pared pélvica y eso lo podemos evaluar en el ultrasonido. Es un ovario que poco se mueve, tanto de la pared adherido a la cara lateral del útero como también a la pared pélvica. Entonces nos permite describir si hay presencia de adherencias y la dificultad de la cirugía para hacer la adherenciolisis.
pueden estar afectados de forma bilateral, y este es el típico signo del beso o kissing ovaries, en los cuales los dos ovarios están adheridos entre sí y a la cara posterior del útero. Muchas veces estas lesiones y esta inmovilidad no solamente es por adherencia, sino también por la presencia, como en este caso, de lesiones en el ligamento uterosacro y en recto, que provocan un gran síndrome adherencial, y en este caso vemos un compromiso con gran adherencia del ovario, del complejo tubo ovárico, sobre el recto y el ligamento uterosacro. Estaría clasificado como un ENCIAN T3 en este ovario, que es la adherencia más firme. Los ovarios, pues si hay presencia de endometrioma, los debemos medir y los debemos clasificar como O1 si es menor de 3 centímetros, O2 entre 3 y 7 centímetros, o 3 mayor de 7 centímetros. Eso es de acuerdo pues al tamaño. También si es mayor de 7 centímetros es una cirugía de mayor complejidad. Si es menor de 3 centímetros, la presencia del endometrioma pues va a ser de alguna forma pues no va a ser quirúrgico por la dificultad que existe, al menos también al visualizarlo. Es muy importante conocer las características típicas del endometrioma, que es una lesión con ecogenicidad en vidrio esmerilado. Debe tener máximo 4 loculaciones, no debe haber estructuras papilares con flujo al Doppler, y son lesiones que son típicas en pacientes premenopáusicas. En este caso vemos la correlación del ultrasonido en dos ovarios con kissing ovaries y cómo los vemos también en la laparoscopia. Se debe hacer el diagnóstico diferencial con lesiones funcionales, como en este caso un quiste hemorrágico, o lesiones que, aunque tienen la ecogenicidad en vidrio esmerilado, se asocia, o en este caso tiene una área sólida con flujo aumentado. Son lesiones que no son endometriomas. Esto es una lesión, un tumor borderline que puede simular también un endometrioma. No debemos confundirlos con endometrioma. Siempre hacer el diagnóstico diferencial, tanto de lesiones malignas como de lesiones funcionales. Luego hacer la evaluación del compartimento central, hacemos la evaluación del compartimento anterior. Evaluamos la vejiga con una represión media y podemos evaluar las diferentes partes. Evaluamos también la movilidad de la vejiga, la presencia o no de lesiones que están hacia la luz, comprometen la pared muscular de la vejiga, lesiones que son poco vascularizadas. En este caso vemos estos nódulos hipoecoicos que comprometen toda la pared y están completamente adheridos a la pared del útero. Evaluamos el trayecto del ureter. Debe ser pues no debe tener una dilatación mayor de 6 centímetros. Podemos ver todo el trayecto desde la parte intramural, la parte donde pasa el parametrio, aquí acompañado de los vasos uterinos, y por encima de estos, que son el sitio aquí en el parametrio, donde se puede producir mayor presencia de compromiso de endometriosis y por lo tanto de obstrucción del ureter. Como podemos ver aquí en este video, vemos dilatación del ureter. Esta es la presencia de la lesión en el parametrio y cómo está dilatado proximalmente el ureter, comprometido por la lesión que compromete esa porción del ureter. Hacemos evaluación de la vagina, del tabique rectovaginal. Nos podemos ayudar con gel. Vemos una lesión que compromete vagina y tabique rectovaginal. De esta forma también vemos un nódulo hipoecoico que compromete tanto el recto, el tabique rectovaginal y la vagina. Con el gel nos facilita mucho la visualización y podemos hacer como una especuloscopia virtual. Aquí vemos la especuloscopia con las lesiones y en este caso la parte ya de la reconstrucción. Y en el 2D podemos ver la protrusión hacia la vagina de las lesiones de la pared. Pasamos al compartimento posterior para evaluar los ligamentos uterosacros, la presencia de las lesiones. Los ligamentos se observan como bandas ecogénicas y las lesiones las podemos identificar como lesiones hipoecoicas que pueden comprometer cualquiera de los tercios del ligamento, en este caso el sitio de inserción del ligamento. Evaluamos los parametrios. En este corte transverso vemos los vasos al lado y lado. Lo podemos hacer también en corte longitudinal, que este es normal, y acá podemos ver la pérdida de la simetría de los vasos al lado derecho normales
y al lado izquierdo esta lesión hipoecoica con unos bordes irregulares que corresponde a lesión parametrial. Es muy importante la identificación de estas lesiones por el compromiso ureteral que pueden tener y la exclusión de un riñón por la hidronefrosis. La pared pélvica también es evaluable. Este es el músculo piramidal o piriforme y la lesión puede estar comprometiendo o estar muy próxima a este músculo. La lesión intestinal es muy importante. El ultrasonido nos permite evaluar todas las capas del intestino y nos permite evaluar el nivel de infiltración de las lesiones. Como podemos ver acá, las 5 capas del intestino y las lesiones como se ven en el ultrasonido como lesiones hipoecoicas que están de igual forma se pueden ver pues también en la muestra de anatomía quirúrgica. Lesiones extensas comprometiendo toda la pared anterior. De igual forma se puede ver la correlación como se ve en la pieza quirúrgica. Son lesiones poco vascularizadas. Y cuando hacemos la evaluación del recto es muy importante dar todos los parámetros, las medidas en los 3 planos ortogonales. Evaluamos la distancia del borde, del reborde anal hasta la lesión. Es muy importante para el planteamiento quirúrgico y para el nivel de complicaciones que pueden tener. Entre más baja la lesión, mayor puede ser las complicaciones, principalmente fístulas rectovaginales. Evaluamos qué capas están comprometidas, evaluando pues el nivel de infiltración, el porcentaje de la circunferencia para tratar de identificar si hay una estenosis significativa, y esto nos alerta pues que se debe hacer un abordaje quirúrgico. Y ya la última que podemos hacer es si hay sospecha de compromiso perineal, una evaluación transperineal. En este caso vemos, acá tenemos la paciente ya postquirúrgico, vemos se ve completamente normal el canal anal. Este fue con la lesión, acá vemos una lesión hipoecoica que en algunos casos puede llegar a comprometer el esfínter y ser más difícil pues su resección. Es muy importante entonces, como ven, que se debe tener un óptimo conocimiento de la anatomía pélvica y conocer ampliamente la enfermedad. El ultrasonido lo utilizamos como primera línea, aunque eso lo vamos a discutir yo creo que en la sesión de preguntas, las diferencias entre las dos técnicas. Requiere un alto nivel de experticia con un entrenamiento específico en la evaluación de endometriosis profunda. Se debe hacer siempre un informe estructurado utilizando la terminología IDEA y la clasificación en CIAN, y debe haber una cooperación muy estrecha con todo el equipo quirúrgico, tanto para la retroalimentación de los exámenes como también para el mapeamiento adecuado de la enfermedad. Esto obliga a que la mayoría de las pacientes, y lo ideal es que siempre sean manejados en centros de referencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Tenemos la participación a continuación del doctor Iván Quirós con el tema resonancia magnética, la detección de lesiones de endometriosis. Las preguntas vamos a dejarlas al final, nos están llegando varias preguntas ya, pero pueden seguir haciéndolas llegar para poder hacerlas llegar a los brillantes ponentes. Bueno, doctor Iván, le dejo con la presentación. Muchas gracias, doctor Pedro, y muchas felicitaciones al doctor Carlos Contreras. Excelente charla de ultrasonido y el protocolo que nos ha presentado de esa evaluación y mapeo por ecografía súper completo. Felicitaciones. Creo que ya no me dejó mucho para la resonancia. Vamos a ver si queda algo para la resonancia. ¿Se ve la pantalla? Sí, ¿no? Perfecto, se ve, doctor, solamente hay que ampliarla. Ajá, ahí vamos. Vamos a hacer entonces ahora desarrollar en qué cosa nos puede ayudar la resonancia magnética y un poquito también la tomografía en el estudio de endometriosis profunda. Agradezco la invitación para este evento y esta reunión al doctor Pedro Arango, de la directiva de la Sociedad Peruana de Endometriosis, que están de aniversario, tengo entendido, ya van por los 7 años y les deseo muchos años más de éxito. Bueno, ya la parte introductoria y la definición, el doctor
Carlos, y ustedes también como especialistas probablemente la conocen mejor que yo, tiene que haber presencia de glándulas sí o sí generalmente en la muestra, ¿no es cierto? Esta es una tabla que a mí me gusta presentar siempre porque nos permite entender un poco más lo que es la endometriosis y cómo es y cómo nosotros tenemos que enfrentarla. Esta es una tabla en la que hace el diagnóstico diferencial por hallazgos quirúrgicos, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, entre el 16 y el 20% de las piezas quirúrgicas, dependiendo del, del laboratorio y equipo de patología, no, de las piezas quirúrgicas que entran a sala por operación, salen como pieza quirúrgica de la sala como endometriosis, resultan no ser endometriosis. Entonces esto es un poquito interesante porque puede ser más o menos un número importante y esto nos indica que esta enfermedad es una enfermedad mentirosa. Es una de las grandes mentirosas de la medicina y hay que estar siempre al tanto. Diagnósticos diferenciales de dolor pélvico. Entonces, esto para tener en cuenta que, bueno, al hablar de endometriosis y dolor, tenemos que, hay toda una serie de entidades y cuadros que tenemos que tenerlas presentes. El diagnóstico, por supuesto, ya también lo adelantó muy claramente el doctor Carlos, entonces es el invasivo, generalmente por métodos laparoscópicos, el no invasivo, que básicamente está para el diagnóstico clínico, el diagnóstico por imágenes, y el mixto en el que hacemos el procedimiento y también podemos aplicar técnicas de ultrasonido intraoperatorio o endoscópico. Entonces esto también, en la resonancia magnética, bueno, hay tres tipos generales de endometriosis, ¿no es cierto? La endometriosis ovárica, y con los endometriomas, la endometriosis infiltrante, profunda y la peritoneal, ¿no es cierto? Entonces, con resonancia magnética y con las excelentes ecografías que se hacen ahora, pues ya no vamos a pedir una resonancia para categorizar un endometrioma. Básicamente lo hacemos para diagnóstico de endometriosis profunda y endometriosis a veces infiltrativa. Entonces tenemos básicamente los tres tipos principales de presentación de la endometriosis, los endometriomas a nivel ovárico y los anexos a la endometriosis, la infiltrativa a nivel intestinal y las cavidades, y la peritoneal infiltrante a nivel de las superficies. Pero todas estas presentaciones comparten unas características que son la presencia de deformación, distorsión de la anatomía mediante la fibrosis y adherencia. Y entonces, por método de imágenes, como también bien lo hemos visto en la charla anterior, va a ser de mucha ayuda, porque la endometriosis entonces es una enfermedad que distorsiona la anatomía. Entonces, en resonancia magnética, ¿qué vamos a ver? Los objetivos principales de esta charla es un poquito de principios, los principios físicos para entender, no las imágenes, un poquito la técnica de examen, cómo interpretar las imágenes, sus aplicaciones, por supuesto sus limitaciones, un poquito sobre el reporte. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, vamos a poner acá, creo que el puntero. Ahora sí. Entonces, para endometriosis, unas indicaciones de resonancia para endometriosis profunda. Cuando quiero descartar, por supuesto, los infiltrados micronodulares, de acuerdo al cuadro clínico y la sintomatología, lesiones que se hayan palpado, la presencia de adherencias o fibrosis mediante también el examen clínico, cuando haya presencia de endometriomas, y por supuesto queremos ver cuando el examen clínico o la sintomatología o estudios anteriores se han visto compromiso a nivel de los ligamentos, como también hemos visto el útero sacro, ligamentos redondos, cuando hay lesiones clínicas o palpables o sospecha de nivel de la vagina, el tabique recto vaginal, intestinal, el tracto urinario bajo, o también sirve para confirmar o descartar hallazgos con otras técnicas de diagnóstico. Hay mucha literatura sobre la sensibilidad y especificidad de la resonancia, y esto varía justamente por cómo se preparan los pacientes, cómo estamos preparados los especialistas para detectar esta enfermedad. En general, yo diría que una sensibilidad y una especificidad de alrededor del 80% para la resonancia es bastante augurosa. Algunos colegas son un poquito más optimistas. Probablemente sean más capacitados, tengan sus protocolos más específicos, pero en mi experiencia yo creo que con un 80% es lo que más o menos maneja. El protocolo de estudio para la resonancia magnética, entonces básicamente tenemos que hacer cortes
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros en la resonancia magnética tenemos un artefacto, y un artefacto no, sino un fenómeno físico importante, que la presencia de los derivados de la hemoglobina, o sea, la hemosiderina, o los desechos de la sangre, que en este caso están presentes en las lesiones endometriósicas, nos van a dar señales altas en algunas secuencias, sobre todo en las secuencias T1. Entonces, por supuesto, tenemos que aplicar esas secuencias, ¿no es cierto? Y luego tenemos otro fenómeno, que esas mismas lesiones en otras secuencias, que son las T2, nos van a dar señal baja. Entonces, ese es el fenómeno, digamos, del principio de la interpretación de las imágenes en resonancia magnética. En señales T1, con o sin saturación grasa, vamos a tener señal alta, y en señales T2 vamos a tener señales bajas. Entonces va a ocurrir el famoso fenómeno del apagado. Y eso va a ser muy específico y muy fácil de detectar a la evaluación. Y por supuesto también en algunos casos podemos requerir el uso de contrastes, ¿no es cierto? No siempre. Bueno, también la evaluación también de los compartimientos es importante. Tener enfocado el estudio que vamos a ver, porque como bien sabemos todos, la anatomía es demasiado amplia. Y mientras más enfocado hagamos nuestra lectura de las placas, mejores resultados vamos a tener. La preparación es muy similar a la preparación que también nos ha mencionado el colega Contreras. Esto es fundamental en resonancia. En ultrasonido yo creo que es fundamental. Yo sinceramente no hago ninguno de los exámenes para dejar de endometriosis sin que la paciente esté adecuadamente preparada. Entonces, en resonancia tenemos que tener una vejiga medio enaro, preparación del recto y sigmoides mediante enemas evacuantes antiperistálticos, como el glucagón, ¿no es cierto? De todas maneras, nosotros aplicamos gel a nivel de la vagina recto. En el recto es opcional, dependiendo si hay sintomatología a nivel del compartimento posterior de la pelvis. Si no tenemos sintomatología de recto de la parte posterior, entonces podemos no poner el gel, pero generalmente lo hacemos con gel en vagina y recto. Y para tener una mejor sensibilidad a nivel de la señal, lo hacemos en periodo premenstrual, ¿no es cierto? Unos 5 o 6 días antes de la regla esperada. Para hacer esta preparación y esta colocación de los contrastes es toda una técnica también, que obviamente eso es una charla aparte. Pero hay que acordarnos que la preparación y el llenado va a depender del compartimiento anterior, medio o posterior. Acá tenemos un protocolo que nosotros el que hablamos, no es igual un protocolo para una pelvis normal y los niveles de corte que una endometriosis. Eso hay que entenderlo, pero eso no es un problema para nosotros, sino eso es un problema que simplemente se le da la tablita al tecnólogo, se le explica y entonces él ya tiene resuelve el problema. Entonces acá vemos un esquema en el que tenemos distintas lesiones a nivel ginecológico y sus señales. Y justamente acá está el endometrioma y de paso, porque no es solamente para el endometrioma, sino para las lesiones endometriosas. Y esto es algo muy característico. ¿Por qué? Por las condiciones que les mencioné, las lesiones endometriósicas nos van a dar una señal alta en T1 o en T1 con saturación grasa. Vamos a tener la misma área o el mismo nódulo, la misma lesión que en T2 tiene una señal baja. Y con el gadolinio tenemos una lesión, una señal, perdón, de intermedia, ¿no? Entonces es importante eso. Entonces acá vemos las imágenes. Entonces tenemos un corte coronal y un corte axial de la misma paciente. Entonces este es un T1. Ahora, formas claras, porque claro, obviamente para un radiólogo es fácil decir esto es un T1, pero una forma clara de discernir para la persona no entrenada en imágenes de resonancia, en las secuencias T1, todos los que son líquidos tienen señal baja. ¿Entienden? Siempre. Entonces, si acá vemos la vejiga un poco llena y sin señal, quiere decir que este es un T1 sí o sí. Pero yo tengo 3 lesiones quísticas con señal alta y una con señal baja. Igualmente acá, tengo la vejiga, bueno, el canal y el recto un poquito llenos con gel que tiene señal baja justamente, y las lesiones, entonces acá vemos un claro ejemplo de cómo es la señal alta de las lesiones, en estos casos endometriomas, y la lesión que también es quística, pero no de tipo endometriósico. Entonces, y acá tenemos
ya en la secuencia T2, que no se nos invierte, ¿no es cierto? Se nos invierte la secuencia, entonces todo lo que era oscuro acá, lo vemos en señal alta, y las lesiones se nos invierten a nivel, y acá estamos ya en un corte un poquito a nivel del saco, en el que podemos ver un poquito de compromiso del saco posterior. Eso es el principio, digamos, para identificar lesiones endometriosas. Señales altas en T1 y señal baja en T2. Y por supuesto luego, dependiendo de la ubicación, ya la distorsión de la anatomía. Entonces acá igualmente, entonces tenemos el T2 y el T1, vemos las lesiones, tenemos el fenómeno justamente que también vemos, que los ovarios están adheridos, en la cara posterior del útero, vemos el compromiso del saco posterior, la pérdida de la anatomía y los contornos, porque esa es la gran ventaja que tiene la resonancia, ¿no? La resonancia es un método muy anatómico. Los bordes y los lineamientos anatómicos, las interfaces son completamente definidas. Cuando yo tengo una distorsión, es muy fácil de visualizarla. Y acá vemos finalmente con el contraste. Entonces, cómo refuerzan las lesiones comprometidas y la lesión no comprometida, y cómo también empiezo a ver ya focos en el saco con señal alta. Esa es la diferencia, ¿ven? Entonces, en saber identificar, porque el endometrioma lo vemos todos, pero el compromiso y la obliteración del saco y los puntos de endometriosis activa en el saco posterior son muy pequeños, porque un nódulo grande, como bien ha mencionado el colega, se lo puede ver con una ecografía. Pero estos nódulitos a veces no los vemos con una ecografía, entonces ahí es donde nos va a dar la ayuda la resonancia. Para obtener un buen resultado con un estudio de resonancia, hay algunos factores que sí o sí se tienen que conjugar. Primero, esto es algo que yo siempre, y con los colegas con los que ya trabajamos, felizmente se ha logrado buena comunicación, información clínica. Eso es fundamental, porque a diferencia de los que hacen ecografía, o cuando tenemos al paciente al frente nuestro, es que nosotros tenemos al paciente y podemos hacer toda la indagación clínica que querramos o podamos, pero en la resonancia no siempre es así. Entonces, a veces el radiólogo no está, no estamos en la sala. Yo trato de estar siempre cuando hay un examen de estos, pero a veces no está. Entonces, la información clínica que me llega en el papelito, en la solicitud orden, es fundamental. Y si no, tengo que llamar. Si no me llegó, tengo que llamar a preguntar al paciente, dime tú, ¿qué has visto? ¿Qué has palpado? ¿Dónde te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué tipo de compromiso te parece que es? ¿Cuál es tu sospecha? Entonces, todo eso me va a ayudar a leer. Tengo que preparar bien al paciente. Yo estoy convencido que por lo menos en resonancia, si no preparo al paciente, mis resultados no van a fracasar, pero estoy bastante inducido al error. La técnica de adquisición de imagen adecuada y, por supuesto, un reporte adecuado. Todo esto nos va a hacer una resonancia óptima. Entonces, la endometriosis profunda, entonces también tiene el mismo fenómeno que les dije, ¿no es cierto? Entonces, como tiene un infiltrado hemorrágico, entonces vas a tener una señal alta en T1 y baja en T2, ¿no es cierto? Igualmente las lesiones nodulares sólidas. Las fibrosis pueden cambiar un poquito, porque ya entonces ya no es tejido endometrial solo, sino ya son cambios fibrosos, entonces puede tener una intensidad de señal o una hipointensidad en T1 o en T2, pero tenemos la característica que nos va a hacer más fácil detectarlas, que es la distorsión de la anatomía. Donde está la endometriosis yo veo distorsión, para detectar la distorsión, yo lo único que tengo que hacer un seguimiento correcto de los bordes y los espacios y los sacos. Bueno, los endometriomas, el signo del sombreado, lo ideal es pues detectar los chiquitos, ¿no? Acá, por ejemplo, simplemente como ejemplo, hemos puesto un corte sagital de la pelvis en el que vemos la vejiga de señal alta, entonces esta es una secuencia T2, vemos el útero, el endometrio, parte de lo que es el canal vaginal y un pequeño nódulo y un foco endometriósico o un implante endometriósico. Entonces, en resonancia, tenemos que tener un pequeño checklist cuando hacemos los barridos, ¿no es cierto? Yo he tratado de poner acá, esto simplemente. Entonces, yo cuando hago un estudio de resonancia, igual como el protocolo de ecografía o ultrasonido o ultrasonografía, yo no puedo limitarme al espacio intrapélvico. Yo tengo que empezar desde la pared anterior del abdomen, ir avanzando las estructuras pelvianas,
pared posterior y paredes laterales y finalmente la región sacra. Eso lo tengo que tener cuidado. Y entonces, y en cada corte voy a ver algunas cosas, o voy a ver mejor otras cosas. Y entonces, acá yo simplemente esto como un repaso. Acá vemos entonces, por ejemplo, ya hemos ampliado la señal, vemos el líquido cefalorraquídeo de señal alta. Entonces, simplemente para que vean, estos son uno de los puntos, por ejemplo, donde ya el ultrasonido, por muy bueno que es, va a tener una limitación, ¿no es cierto? Entonces vemos acá una de las raíces sacras, perdón, lumbares, vemos la diferencia entre la raíz derecha y la izquierda, ¿no es cierto? Las señales heterogéneas, y entonces vemos acá que la lesión endometriósica ha comprometido también raíz lumbar, y entonces la sintomatología del paciente era demasiado florida, demasiado a nivel del corte sagital, igualmente. Entonces, mi evaluación tiene que empezar, no solamente tengo que limitarme a la parte pélvica, igualito. Entonces, pero hay estructuras que voy a verlas mejor. Por ejemplo, en el compartimento medio es el ideal para evaluar, ¿no es cierto?, en los cortes sagitales. Pero igualmente también me sirve mucho para la región del recto sigmoides. Y por supuesto la región lumbosacra. Igualito en el corte coronal, ¿no es cierto? En el corte coronal puede ser que yo tenga problemas, por ejemplo, para evaluar la pared abdominal. ¿Por qué? Porque no la voy a ver en todo su espesor. Pero, sin embargo, hay otras estructuras como los ligamentos del útero, los anexos, las raíces nerviosas que sí me van a pedir, pues las voy a poder evaluar con mucha claridad. Entonces es importante eso. En los 3 cortes yo tengo un checklist para evaluar. Eso no lo va a hacer, por supuesto, el colega que me solicita, eso lo tengo que hacer yo, ¿no? Entonces, el consenso ideal, como bien también lo mencionó el colega Contreras, promueve y nos propugna que la pelvis la debemos dividir en 3 compartimentos. Y la gran ventaja de esto es que cada compartimento, como también se mencionó, va a darse su sintomatología, ¿no es cierto? El compartimento anterior, básicamente ligado a la parte genital y urinaria, va a tener su sintomatología, o a la pared abdominal también. El compartimento medio va a tener su sintomatología y va a tener su examen clínico también con determinadas características. Y el compartimiento posterior. Entonces, por eso que a veces nosotros no hacemos el llenado del saco o del recto, porque a veces la patología está muy focalizada. Pero de todas maneras, yo pienso que si ya está la paciente preparada y ya se hizo todo, yo lleno siempre vagina y recto. Entonces, si bien la endometriosis es un elemento complejo, y que, como les digo, acá vemos entonces una secuencia T2, un corte sagital. Acá, ahí siempre hay que saber evaluar los artefactos, porque estos artefactos son simplemente contenidos, restos intestinales. Acá este es un nivel hidrolíquido con el gel que hemos aplicado, pero miren este saco posterior, ¿no es cierto? Este saco posterior con lesiones heterogéneas completamente obliteradas, y que entonces yo tengo que ser bastante descriptivo y ver qué cosa compromete, qué estructura se está comprometiendo, ¿no es cierto? La endometriosis tenemos la gran ventaja, nosotros según la literatura, que más o menos entre el 60 y 65% de la endometriosis profunda es pericervical. Entonces eso quiere decir que 2 de cada 3 cuadros de endometriosis voy a encontrar o debería encontrar los implantes en las regiones pericervicales, ya sea en el saco anterior, en el saco posterior, en la canal de la vagina o paredes del recto sigmoides, ¿no es cierto? Entonces, luego tenemos el saco posterior, luego osteodulas, y luego tenemos el saco anterior, finalmente el tabique recto vaginal y infiltraciones más distales a nivel peritoneo u otras estructuras de la cavidad. Entonces, pero es importante esto porque al momento nosotros de hacer la lectura nos va a ayudar. Entonces tenemos 3 puntos en el prácticamente vamos a abarcar tranquilamente alrededor del 80-85% de los cuadros de endometriosis profunda. Entonces las apariencias, entonces ¿cómo yo voy a sospechar de la endometriosis? Como les dije, porque hay una alteración, una distorsión en la anatomía a nivel de los ligamentos. Los ligamentos son completamente regulares, parejos, con una señal homogénea.
con las infiltraciones, una vez ubicado el ligamento, yo por supuesto lo voy a ver irregular, asimétrico, con presencia de nódulos, ¿no es cierto? La pared posterior de la vejiga siempre, de la vagina, perdón, siempre suele ser más comprometida, entonces es ahí donde yo tengo que sí o sí buscar los nódulos, y que muchas veces, a veces pues, es más fácil de ver porque son de secuencia hiperintensa en T2. La obliteración de los sacos, por supuesto, muchas veces con retención de colecciones también. Y el tabique recto vaginal, bueno, la lesión muchas veces en el tabique recto vaginal es clínica, pero las lesiones pequeñas, por supuesto, ¿no? Todas las estructuras subperitoneales, como también se mencionó, es importante. A nivel del tracto gastrointestinal, lamentablemente es más difícil, y la de la literatura que yo he podido revisar, definitivamente no tenemos la misma sensibilidad. La literatura para resonancia magnética, con enemas y todo, optimistamente, y esto depende también de la preparación y el expertise, pero a nivel del tracto intestinal alrededor del 50%, entonces es importante, ¿no es cierto? Hay características importantes como desplazamiento del recto, angulaciones anormales del recto sigmoides nos van a hacer sospechar, y ahí tenemos que buscar el punto. A nivel del tracto urinario, ya hemos visto de la ecografía que se ve muy bien, los nódulos, engrosamiento de las paredes, irregularidades, alteraciones de señal o del calibre del uréter distal, y también nódulos o masas en el saco vesicouterino. Acá, simplemente para poner algunos casos, ¿no es cierto? Entonces vemos una secuencia T2 en ambos cortes, vemos en la lesión endometriósica, que esta lesión, por supuesto, debería verse muy claramente como una ecografía, pero la paciente, por supuesto, tiene más sintomatología, vemos el compromiso en el fornix posterior y la irregularidad, y por supuesto el nódulo en el otro corte. Importante siempre tener la adecuada preparación de la vejiga. No sé, en ecografía y en resonancia, la vejiga no puede estar vacía, tampoco muy llena. Entonces acá vemos un útero grande y irregular con un pequeño implante a nivel del cervix, que se nos apaga la señal en la secuencia T2. Tiene otras lesiones, por supuesto, intramurales, ¿no es cierto? Pero que no nos dan señal alta en la secuencia T1. Pero a nivel del cuello, donde está la lesión, entonces se nos apagó en la secuencia T2. Hemos llenado, por supuesto, también canales, ¿no? Cavidad y recto. Acá la misma paciente, entonces acá el nódulo muy sutilmente nos refuerza un poquito de señal. Esto es importante siempre cuando nosotros vemos, así como para distinguir las secuencias T1 de la T2, la diferencia de los líquidos no la va a determinar. Cuando yo veo nivel en la vejiga, porque obviamente es el nivel del filtrado, ¿no?, renal del contraste, entonces yo fácilmente veo sin dudas que esta es la secuencia contrastada, por la presencia del nivel a nivel de la vejiga. Este es otro caso interesante en el que vemos una raíz nerviosa también comprometida, ¿no es cierto? Pareciera también alterar la señal a nivel del cuerpo vertebral y los ligamentos vertebrales, y compromiso del plano muscular profundo. Estas no son imágenes ya mías, son imágenes de una revista en el que vemos el nódulo endometriósico a nivel muscular. Este es el glúteo menor, la zona más profunda. Planos profundos que, si bien, por ejemplo, con el doctor Contreras hemos visto excelentes casos, me parece, infiltración a nivel de psoas, pero la infiltración a veces increíblemente va más allá. Entonces, acá es donde felizmente la resonancia nos da una manito. Igualmente acá, miren, compromiso muscular más amplio de los músculos glúteos profundos. Entonces acá a veces el ultrasonido, aparte de la distorsión y las lesiones, por supuesto, periuterinas, pero vemos claramente cómo la señal acá y el nódulo infiltrativo está en esos planos profundos. La endometriosis profunda, según la literatura, el 60% también está a nivel del segmento recto sigmoideo. No, perdón, del recto, nada más. El 20% adicional está el recto sigmoides y el resto queda para segmentos más altos. Entonces, eso es lo que facilita mucho la evaluación, tanto por ultrasonido como por resonancia.
Las características también ya la mencionó, estos son diagramas que yo los he adaptado del consenso IDEA justamente. Entonces el nódulo va infiltrando primero a la capa externa, la serosa, pasa a la siguiente capa, la capa muscular. Felizmente ahí viene un proceso reactivo del organismo y muy rara vez vemos que prolifera a las otras dos capas, las otras tres capas. No logra generalmente, porque hay casos que sí, perforar y se produce la reacción. Entonces acá vemos un caso en el que vemos la lesión. Acá el llenado no ha sido tan parejo porque no todas las, pero vemos el nódulo infiltrativo y el grado de obliteración que nos está causando dentro de la luz. Importante ver ahí, ¿no es cierto? Acá vemos otro caso, entonces vemos el endometrioma de forma clara, varias lesiones, pero en este caso me parece que acá vemos igualmente la obliteración del saco posterior y también compromiso de la región posterior sacra. Igualmente, diagramas nada más adaptados, que estos diagramas ustedes los conocen, pero simplemente cuando uno hace resonancia, bueno, cuando uno evalúa la resonancia, entonces tiene que dar la ubicación. La ubicación, qué capas compromete, y ya cuando compromete la luz, entonces es importante decir cuánto de la luz compromete. Entonces, esa información tiene que ir en el reporte. Los diámetros de la lesión y cuánto de la luz está comprometida. Y la siguiente fase que tenemos que decir, como también ya se mencionó, porque esto va a determinar conducta quirúrgica, a qué profundidad, a qué distancia del esfínter o del borde anal se encuentra la lesión. Si está a más o menos de 9 centímetros, básicamente, que es lo importante porque de eso va a determinar la técnica quirúrgica. Entonces acá vemos dos secuencias, una T2, vemos la vejiga con secuencia alta y vemos la secuencia con contraste, ¿no es cierto? Entonces vemos también un compromiso de la parte de la pared posterior del recto, ¿no es cierto? Que oblitera parcialmente. Entonces acá, por supuesto, da la impresión que oblitera completamente, pero para eso nosotros tenemos que hacer los cortes también transversos en el que vamos a tomar el diámetro completo, real, más que completo, el diámetro real de la obliteración. Importante ver si es en el segmento inferior o bajo, que este segmento, como bien mencionó también el doctor Contreras, es importante porque no es visible para la endoscopía. La endoscopía vemos hasta el peritoneo, las estructuras subperitoneales no las vamos a ver. Bueno, el segundo segmento, el segmento alto, rectal alto, luego vemos la unión recto-vaginal, recto-sigmoidea y finalmente ya el sigmoides en sí, ¿no es cierto? Entonces, esos son los puntos donde tenemos que informar a qué nivel está. El nivel del tabique recto-vaginal, entonces la infiltración muchas veces entonces es intraluminal, va infiltrando a las paredes de distinta forma, a veces crea las adherencias, por supuesto, y luego puede haber no comunicación, sino infiltración de los dos espacios, y por supuesto el signo de diablo, y acá vemos un nódulo que probablemente también sea muy visible con un estudio clínico, ¿no es cierto? Con una visión directa clínica, con el espéculo. Las obliteraciones de los sacos son importantes, ¿no? Porque primero puede ocurrir el compromiso del ligamento útero-sacro que va para atrás, o simplemente pequeñas obliteraciones del saco, pero finalmente se va a comprometer todo. Entonces el saco, como ustedes han visto en la semana que les he mostrado, no es que se rellena, sino que más bien se oblitera. Y ahí son una distorsión en la presencia de nódulos irregulares. Los dos sacos, el anterior y el de Douglas, ¿no es cierto? El saco posterior. Acá vemos otro ejemplo, esto ya es una tomografía. La tomografía tiene sus indicaciones, lo vamos a ver, pero también tiene sus ventajas, porque tenemos la gran ventaja del tiempo, ¿no es cierto? Igual también hemos aplicado un poco de gas que nos va a dar este efecto de contraste. Igualmente le va la preparación, pero acá vemos la obliteración del saco posterior, en la cara anterior casi no vemos, pues de una paciente que está con toda la sintomatología y parte de la luz del recto, ¿no es cierto? Acá vemos bueno, secuencia alta, secuencia baja, un endometrioma, vemos la distorsión. Este es el primer caso que me parece que les puse, en el que nos vemos los pequeños nodulitos y que, por ejemplo, acá se nos apagan
vemos en los otros sacos normal, pero acá tenemos la duda si esta pared, qué tan comprometida está la pared anterior del recto. Entonces, acá me faltó la secuencia, me parece, donde ponemos ultrasonido. Bueno, continuamos. Igual, este es otro paciente en el que tenemos los sacos, como le digo, la obliteración de sacos, el engrosamiento de los ligamentos, va a ser síntomas característicos, síntomas no, sino signos característicos de la infiltración. Acá tenemos las secuencias, la T1, la T2 y la secuencia contrastada, en la que vemos los nódulos. A nivel del aparato urinario también el nivel de incidencia es menos del 5%, pero sin embargo cuando está presente da mucha sintomatología. Generalmente se encuentra a nivel de la vejiga, pared posterior o techo de la vejiga y compromete los uréteres distales. Entonces no es complicado evaluar, ¿no es cierto? Acá tenemos entonces dos urotomografías en las que vemos muy claramente el trazado, ¿no? Acá hay un poquito de dilatación en el lado izquierdo y por supuesto vemos que efectivamente el segmento distal es el comprometido. Acá vemos un corte coronal con la resonancia, una secuencia T, densidad protónica, y vemos el compromiso. No es el mismo caso en la pared posterior de la vejiga, de la infiltración. Este es un caso que me gusta ponerlo porque es una paciente que el médico que le había hecho y que la refería, ya se había detectado la lesión en la pared, en la región posterior, ¿no es cierto?, del útero y que comprometía el recto, pero el paciente y el médico, perdón, había visto que tenía compromiso a nivel de la vejiga. Y por supuesto se informó como una vejiga normal. Pero acá en realidad el problema fue que la paciente no estuvo bien preparada, tenía la vejiga demasiado llena, porque ya cuando uno revisa las imágenes con claridad se ve el foco de infiltración. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, si yo tengo una vejiga muy distendida, se me puede hacer menos visible la lesión. Acá ya tengo una lesión en el saco anterior que compromete parcialmente la pared posterior o superior de la vejiga. Esta lesión, por ejemplo, se ve magníficamente con una ecografía, ¿no es cierto?, con un ultrasonido. Acá vemos el mismo corte, pero en la secuencia con contraste. Perfecto. Y vemos el nivel de refuerzo, ¿no es cierto? Para la tomografía, entonces, ¿qué cosa para hacer una tomografía, por supuesto, va a ser o se indica más cuando tengo más dudas o procedimientos que comprometan más el tracto gastrointestinal bajo, distal? Pacientes que tengan, digamos, problemas de claustrofobia. Igual tengo que hacer siempre la aplicación de doble contraste, un poco de gas, un poco de líquido. La gran ventaja que tiene es que es una adquisición rápida. No nos lleva todo el tiempo que nos va a llevar la resonancia. Pues en 7, 8 minutos tengo hecho el examen. Luego me permite hacer la reconstrucción virtual de la luz. Tiene un problema porque si bien teóricamente la tomografía es menos costosa que la resonancia, pero hacer todo esto a la larga nos sobreda un sobrecosto. Y por supuesto la región sacrocoxígea sí nos da una sensibilidad muy buena. Acá por ejemplo vemos una tomografía en la que vemos vejiga, el útero, bordes posteriores irregulares, el corte coronal. Nuevamente vemos distorsión de la anatomía en la porción posterior del útero, la luz y vemos la lesión infiltrativa, ¿no es cierto?, de tipo endometriósico. Entonces acá simplemente, acá en el corte axial se hace más visible y entonces yo puedo tomar los diámetros y ver cuánto oblitera realmente. Como le dije, un solo plano no me va a determinar cuánto es el grado de obliteración de la luz. Es el mismo paciente, este era el caso, perdón, que les quería mostrar también la ecografía. Entonces acá vemos en la pared posterior, vemos el nódulo intraluminal, ¿no? Pero también la ecografía
perdón, acá en la parte posterior, ¿no? Vemos el útero, vemos con lesiones intramurales, el saco posterior, la pared del recto, ¿no es cierto? Bastante claro. Y no solamente eso, sino que también podemos ver el grado de compromiso, cuánto de la luz me está obliterando, y podemos hacer las maniobras como ya también nos mostró el colega. Entonces, los desplazamientos, vemos un útero completamente anclado, ¿no es cierto? No se desplaza. Entonces, a nivel del reporte, primero es importante decir la ubicación y el grado de compromiso de qué cosas me compromete el nódulo o la lesión endometriósica. Solamente me compromete un espacio, me compromete la pared posterior del útero, me compromete solamente la parte serosa de la pared anterior del recto, y a nivel del tabique recto vaginal, solamente el centroluminal, o ya me formó fibrosis, adherencias. Ser lo más descriptivo que puedo, porque el cirujano, toda esa información va a ser importante. Las técnicas quirúrgicas varían de acuerdo al tamaño de la lesión. Entonces, me parece que, por ejemplo, si es que es hasta 3 centímetros, podemos hacer una resección tipo en disco. Si es mayor, ya tenemos que hacer una cirugía mayor. Entonces, es importante eso, ¿no es cierto? A nivel del tracto intestinal, siempre ver si es que está o no está comprometida la capa muscular. Eso es importante en el reporte. El punto de corte y profundidad respecto al ano también tiene que ser. El grado de estenosis también. Yo tengo que decir, me compromete menos del 50% o 30%, entre el 30 y 50%, y finalmente si es que ya es una obliteración mayor, ¿no es cierto? Tengo que ser consciente que la resonancia tiene sus limitaciones, que se la voy a mostrar, y siempre la enfermedad, esta patología se estudia multiespecialidad y multidisciplina. La resonancia no es una llave, el ultrasonido no es una llave, simplemente es un peldaño más en todo el camino que vamos a hacer para diagnosticar. Hay dos tipos de limitaciones, básicamente, ¿no es cierto? Dentro de las limitaciones técnicas, para mí, bueno, acá no la puse, pero la primera limitación técnica es cuando ni el tecnólogo ni el que lee estamos bien preparados. Entonces, tenemos que tener la preparación y saber dónde buscarla, cómo buscarla, y el tecnólogo tiene que saber prepararme bien la paciente y hacerme los cortes y las secuencias que quiero, no las que los tecnólogos a veces piensan o creen. Bueno, es una técnica, los costos, por supuesto, la limitan un poco. Pacientes claustrofóbicas, hay alternativas, pero siempre es una limitación. Una resonancia no está tan disponible como una ecografía, por supuesto, y esa es la gran ventaja que tiene la ecografía. Otra gran ventaja que tiene la ecografía es que es dinámica, la resonancia es estática. Y ahí yo lo que adquirí lo puedo revisar, sí, toda la noche, pero en el plano y la posición que lo hice, ¿no es cierto? En el servicio tratamos de hacer que esté el radiólogo y el tecnólogo juntos, y eso también es una limitación, tanto para las citas, todo y todo eso. Y el uso de los contrastes, que sí o sí hay que aplicar y que hay que tener una pequeña técnica, no es complicada, pero hay que tener una técnica de aplicación. Respecto al paciente, a veces hay lesiones también que tienen poco de residuos de hemoglobina o hemosiderina y que no nos van a dar la señal que queremos y se nos pueden pasar. Porque el objetivo, como le digo, una resonancia no es detectar pues un nódulo grande, sino los infiltrados pequeños, para que justamente podamos planificar mejor. Entonces, en estos focos pequeños, con poco residuo de hemoglobina, vamos a tener una señal variable. No siempre vamos a tener ese fenómeno del apagado. Las lesiones en placas, eso es un diagnóstico, todos sabemos ya, laparoscópico. La presencia de implantes metálicos nos van a producir, por supuesto, artefactos que nos van a limitar. Cirugías previas también, pacientes que ya han sido sometidos a varias cirugías, no solamente de tipo ginecológico, a veces laparoscópicas por un apéndice o otras cosas, distorsionan la anatomía y esos grados de fibrosis nos pueden emular focos endometriósicos. A veces el DIU también nos altera la señal, ¿no es cierto? Las adherencias, como le mencioné, y también, pues, una solicitud o información clínica poco precisa también nos va a limitar. Para terminar y para recordar. Entonces, en resonancia tenemos que tener dos cosas. La endometriosis nos da el fenómeno del apagado. Las lesiones tienen señales altas en T1, y a nivel de la pelvis ya les he dado algunos, digamos, tips para reconocer en qué secuencia estamos, y el apagado en T2, ¿no es cierto? Y una señal
medianamente alta con el gadolinio. Luego, la distorsión de la anatomía. Yo cuando en una resonancia veo los bordes de la pared posterior del útero, de los ovarios, de los ligamentos, de las paredes rectales o los sigmoides, siempre son bien definidos. Entonces, cuando yo veo una alteración de los bordes o un aumento de espesor de la pared o una obliteración de los sacos o un aumento de volumen de ligamento, ahí es donde tengo que prestar atención. Y una gran ventaja, entre comillas, si es que he obtenido la información, como también lo mencionó el colega Contreras, la relación síntoma-lesión, ¿cierto? Yo tengo que tener la sintomatología, cuáles son las molestias primordiales de la paciente para ver si es que mi hallazgo y mi lectura va en correlato con lo que estoy viendo. Entonces, tenemos que tener una solicitud o información clínica adecuadamente brindada previa al examen, preparar bien al paciente y un reporte, como les dije, adecuado. Los reportes para mí no deben ser complicados ni sencillos. Yo no uso, personalmente en el servicio, no usamos tablas y letras que solamente conozco yo, porque nosotros tenemos la política de mientras más gente nos entienda lo que hablamos, mejor es mi reporte. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, Iván, por brillante presentación. Invitamos al doctor Contreras, que nos une el doctor Paul Ramos para la moderación también. Tenemos en el transcurso de las presentaciones, de verdad felicitarlos a ambos, al doctor Carlos Contreras por tan didáctica y brillante presentación, al doctor Iván Quiroz nos tiene acostumbrado a sus imágenes que nos ilustra en cada una de las formas de posible presentación de la endometriosis. Como les decía, tenemos una serie de preguntas que hemos tratado de agrupar para que algunos se repetían. Y bueno, vamos a empezar entonces con la primera pregunta que hemos podido agrupar. Acá hay lo siguiente. Hay estudios que han cambiado los conceptos, como la clasificación en Cian. La endometriosis tiene comportamiento sistémico, vejiga, colon, recto, hasta puede llegar el diagnóstico y tratamiento actual. Me imagino que hasta dónde puede llegar el diagnóstico y tratamiento actual. ¿Quién nos puede? El doctor Contreras. Pues en realidad con la evaluación por imágenes, igual tanto la resonancia como el ultrasonido podemos hacer una evaluación extendida. Se hace además, como bien lo explicó el doctor Iván, de la evaluación pélvica que mostró por resonancia, también se puede hacer la evaluación de toda la cavidad abdominal. En ciertos lugares también hacen una evaluación de abdomen superior en búsqueda, obviamente, como él dijo, es algo primordial conocer la parte clínica de la paciente. En ecografía tenemos la ventaja que estamos interactuando directamente con la paciente y podemos preguntar si la orden que nos llega es incompleta. Podemos preguntar si hay sintomatología que se asocie con localizaciones más distantes, como por ejemplo el dolor cíclico en los hombros, que nos pueden orientar hacia hay compromiso o no del diafragma. También si hay sintomatología gastrointestinal poco específica que a veces se asocia con lesiones en fosa ilíaca. Siempre el protocolo igual del ultrasonido incluye el abdomen superior. Entonces podemos hacer esa evaluación y ya en la parte de tratamiento pues es igual, hay que individualizar igual siempre el tratamiento de acuerdo a lo que se quiera manejar. En cierta parte pues es los síntomas y la calidad de la paciente y siempre hay que poner en la balanza obviamente las posibles complicaciones de hacer una cirugía o un tratamiento muy extenso versus hacer un manejo conservador médico para solamente o pues, para mejorar la calidad de vida de la paciente. Pero con las dos técnicas de imagen se puede hacer y de acuerdo a la sintomatología de la paciente una exploración y tratar de identificar la mayor, pues los sitios, así sean sitios distales de la pelvis donde puede estar comprometido pues por endometriosis.
Muy bien, Doctor totalmente de Contreras, acuerdo. me llamó mucho la atención la lámina sobre su sensibilidad y especificidad en imágenes de lesiones endometriósicas y quería que nos explique qué reflexionaron ustedes cuando vieron que había más sensibilidad para la lesión rectovaginal que para el endometrioma. Uno podría pensar que es al revés. Depende, porque la comparación la estamos haciendo con la laparoscopia y muchas veces la laparoscopia puede reportar que no hay el endometrioma porque la lesión puede estar más pequeña, de 3 centímetros, que a veces no cambia mucho el volumen del ovario y puede estar también infradiagnosticada en la laparoscopia. Por eso puede estar un poco disminuida la sensibilidad en cuanto a la detección de estas lesiones. La laparoscopia también, en el último artículo que publicó el doctor Abrao, también demuestra, comparando la laparoscopia diagnóstica con la endometriosis y pues en algunos sitios la sensibilidad para la detección de lesiones es más alta con el ultrasonido que solamente con la laparoscopia, porque hay sitios que son inaccesibles pues a la laparoscopia. Nosotros con los resultados que tuvimos en el centro, pues estamos muy contentos porque más o menos se reproduce lo que han podido obtener en otros sitios. Es muy difícil realizar los estudios porque igual la terminología muchas veces no concuerda y hay varios cirujanos que utilizan diferentes terminologías para la descripción de los procedimientos quirúrgicos y de los hallazgos. Entonces siempre hubo una limitación y en algunos puntos puede haber una incongruencia pues como con los diagnósticos, más que todo por la terminología que se utiliza en el ultrasonido versus la que utilizan en las descripciones quirúrgicas, pero obtuvimos pues un rendimiento diagnóstico que consideramos es muy bueno. Y eso quería acompañarle el comentario y la pregunta para ambos. Ustedes, para corroborar sus hallazgos en imágenes, ven los videos de las cirugías, ingresan a las cirugías para hacer la correlación imagen y hallazgos quirúrgicos para ambos. Personalmente, mira, claro, al inicio sí, ¿no es cierto? Ahora, nosotros, ingresar no, pues, o sea, porque nosotros, o sea, no, pues, el ginecólogo sí ve y muchas veces opera a su paciente, pero no, lo que sí nosotros pedimos la foto, ¿no? Al colega le decimos, por favor, sobre todo en el caso que queda duda, ¿no es cierto? Por ejemplo, a veces uno informa un compromiso muy profundo, un compromiso inusual, entonces le dice, oye, por favor, ¿sabes qué? Mándame esa foto porque quiero ver lo que vi en la pantalla, quiero verlo en tu pieza, ¿no? Entonces, cuando el colega tiene tiempo y se acuerda, nos la manda, pero la verdad, a veces no ocurre también, entonces nos quedamos, pero, o sea, es mediante foto, más que pedir ir al lugar, foto o video, algo sí nos envían. Doctor Contreras. Sí, es primordial conocer la enfermedad. Entonces, uno tiene en mente la ecografía. Mientras hace la ecografía, en la mente se está imaginando cómo está la pelvis, cómo la van a ver en la laparoscopia. Es algo que se aprende porque obviamente, pues yo soy ginecólogo, he estado en contacto con pacientes con endometriosis profunda, igual en cirugías, y además de eso, pues tenemos la oportunidad de tantos congresos y tantas webinars que hemos tenido en esta pandemia, además de eso, pues de tener la oportunidad de ver múltiples cirugías. Y con el equipo quirúrgico tenemos un diálogo muy cercano. Las pacientes, por lo general, cuando acertamos en todo el diagnóstico de las lesiones, pues nos avisan. Cuando hay algunas inconsistencias, pues también nos preguntan y hacemos la retroalimentación pues con todo el equipo para poder aumentar pues el rendimiento diagnóstico. Yo lo comentaba porque como institución, la Asociación Peruana de Endometriosis, queremos que el trabajo en equipo vaya creciendo, es decir, que ustedes, los que nos hacen las imágenes, reciban la adecuada información clínica para poder enfocar el estudio, pero luego también retroalimentar el hallazgo de imágenes con la información, como decía el doctor Quiroz, ¿no? Una foto y algo, porque creo que el buen resultado para el paciente es la suma
de una buena imagen y un buen procedimiento quirúrgico, ¿no? Sería Ok. excelente. Si lograran hacer un banco donde haya imágenes diagnósticas, imagen quirúrgica y patología, pucha, sería, podemos hacerlo, digo, o sea, podemos hacer sobre todo los casos, digamos, bueno, ya no tan, tan frecuentes, ¿no? Los casos raros, los casos inusuales, porque, por ejemplo, esos casos que yo les he puesto de este compromiso sacro, el planificación es completamente distinto que las otras operaciones, ¿me entienden? Las operaciones donde va o hay un compromiso de la región glútea, también el cirujano tuvo que hacer una planificación completamente distinta a lo usual de limpieza, ¿no es cierto? Porque son otro equipo el que también entra a tallar, entonces este, sería interesantísimo que hagan eso. Muy bien. Pedro. El micrófono, ya. Nosotros, si necesitaríamos ayuda diagnóstica de una resonancia magnética en sospecha de endometriosis profunda, ¿se pediría con contraste o no es necesario el contraste? Yo pienso que sí, ya. Primero se va a asumir un costo de la resonancia. A la paciente se le va a hacer la preparación, se le va a colocar el gel, ya de una vez tenemos que hacerlo completo, de una vez con su contraste, ¿entienden? Porque ya no vamos a ese examen repetirlo. Entonces, de preferencia, con contraste. Vamos a ganar tiempo. Yo sugiero así. Acá había una pregunta también para el doctor Quiroz. Recomendaciones al paciente que sufre de claustrofobia antes de la resonancia magnética. Ah, sí, esa es una gran... Uno tiene que evaluar al paciente, ¿no? Y aparte hay pacientes que son claustrofóbicos y no saben, ¿ah? O sea, ese es el problema, la claustrofobia. Hay pacientes que saben que son claustrofóbicos porque ya han intentado entrar antes a un resonador o por alguna experiencia personal han descubierto. Pero hay pacientes que no, y hay pacientes que tú los acuestas, están tranquilísimos, te conversan, todo, entran a la máquina y a los 3 minutos te empiezan a golpear y quieren que los saquen, no soportaron. Entonces, bueno, ese es un problema. Para los que ya saben que son claustrofóbicos, el protocolo rígido dice que tiene que hacerlo pues con una sedación con un anestesiólogo al lado, ¿no es cierto? Eso es el protocolo rígido, o sea, pero uno evalúa al paciente, la edad del paciente, el tipo de paciente, y hay algunos otros fármacos, digamos, ansiolíticos, que se pueden en algunos casos, dependiendo de la evaluación que uno hace el paciente, utilizar. Entonces se les hace una dosificación baja que busca un resultado simplemente determinado, entonces se le da unas dosis previas y disipamos esa claustrofobia, entre comillas. Pero justamente lo aprendí también en Brasil con los colegas brasileños tienen cada truco, entonces se alivió bastante ese tema y entonces hemos bajado el uso del anestesiólogo al 30%. De todos los casos que antes hacíamos con sedación, ahora usamos el 30% nada más del anestesiólogo. Muy bien. Otra para el doctor Quiroz, lo están bombardeando al doctor Quiroz. Una sugerencia para el doctor Quiroz. Dice, nos llegan las placas en foto pequeña y las imágenes en disco, que no se pueden ver sin el software. ¿Pueden enviar una foto axial, sagital, coronal para el ginecólogo? Está bien. Ese es parte del feedback. ¿Ok? Eso, exacto. Eso es fundamental. La imagen gráfica, sí. Sí, un par de fotos, como dicen, vale más que mil CDs. Tiene mucha razón el colega. Gracias por la sugerencia y se debería hacer. No solamente para el caso endometriosis, porque a mí me parece que no hay nada más estéril que recibir una sarta de placas en las que para un médico común hay pues, más de 200 imágenes
¿Y dónde Sí. está dónde está lo que entonces es un poco casi como no recibir nada, ¿no? Yo soy de la idea, el problema es que hacer eso, no es un costo, pero sí es un tiempo. Entonces, pero uno se lo debe dar porque es en beneficio del paciente, ¿no? El médico, al ver una sola imagen, esto era lo que decía el doctor Quirós, entiende mucho más. Sí, sí, gracias por esa sugerencia. Bueno, ya que han bombardeado al doctor Quiroz, yo voy a volver a hacerle una pregunta al doctor Contreras. Doctor Contreras, ahora en pandemia, algunos pacientes no quieren ir más de una vez a la consulta presencial. Sin embargo, uno evalúa a un paciente, tiene sospecha de endometriosis y el paciente dice, bueno, doctor, yo quiero que me hagan en este momento ya la ecografía. ¿Y cómo hacemos para prepararla? Porque la sensibilidad y la especificidad se puede alterar. ¿O No, no? no, no. No, no, no. Yo, pues, depende ya de la curva de entrenamiento. Inicialmente, pues, no toleraba que no estuviera con la preparación, pero hay casos de casos. Hay pacientes que no están en la ciudad, que vienen y están en la consulta con el ginecólogo y tienen que viajar el mismo día. Entonces, y a veces es difícil, son lesiones, regiones alejadas, entonces me imagino que allá también pasa lo mismo. Eh, lo que más nos ayuda mucho en el examen es que el recto esté evacuado en cuanto a la ecografía. Si la paciente ha hecho deposiciones el mismo día, sin problema yo hago el examen y la misma sensibilidad y se puede evaluar bien. Si durante el examen veo que hay mucho gas, hay mucho contenido intestinal, señora, vaya, compre un enema, se lo aplica y vuelve y reviso y termino de hacer la parte intestinal y no tengo ningún problema con hacerlo y ya pues lo estamos haciendo de forma rutinaria para no hacer y no hacer que sea más difícil la accesibilidad del examen, sin ningún problema y sin disminuir pues la sensibilidad. Obviamente que estando seguros que estamos evaluando completamente y de forma adecuada a la paciente. Doctor, y la paciente tiene 16 años y nunca ha tenido relaciones sexuales. Y usted le va a decir que le va a hacer una ecografía transrectal. ¿Cuáles son su forma de proceder en ese caso? ¿Hay algún cuidado especial que usted tiene para esos casos? Sí, uno que esté con su acompañante, pues idealmente, pues siempre van a estar acompañadas cuando son menores de edad al entrar al consultorio por su acudiente, sea su papá o su mamá inicial, pues preferiblemente la mamá porque se entienden más. Se explica fácilmente cómo hace el examen y lo importante que es hacerlo por vía transrectal. Indiscutiblemente, la visualización que se obtiene por vía transrectal es idéntica a la vía transvaginal. La vía transabdominal no aporta, por decirlo así, mucho, solamente cuando hay lesiones muy grandes que no se alcanzan, que se salen pues del campo de visualización de la vía transvaginal. Y en algunas series de casos, pues no series de casos, no está publicado, sino experiencias en algunos centros, eh, el disconfort que genera la vejiga distendida, pues que a veces se distiende mucho y es dolorosa, es mayor que cuando se hace el procedimiento por vía transrectal. Dependiendo de las pacientes, si las pacientes tienen una alta sospecha clínica, y no solamente en endometriosis, sino a veces pacientes más jóvenes, de 16 años, con lesiones anexiales, yo convenzo al 100% de las pacientes y de la mamá que la mejor examen para hacer es la vía transrectal y lo toleran muy fácil y la información es muy clara y queda uno muy tranquilo de si está o no está la lesión. Muy bien. Bueno, Yo acá quisiera hacer tengo una pregunta, una pregunta para los dos. ¿Se podría decir que el gold estándar en el diagnóstico de endometriosis sería ultrasonografía más resonancia magnética y ya no la laparoscopía? Eh, A ver, las imágenes tienen un gran peso en el diagnóstico para endometriosis ovárica y endometriosis profunda. La ecografía no es mejor, la resonancia no es mejor, son complementarias. Ahí, como vimos, hay casos en los que se requiere la evaluación por ultrasonido, principalmente lesiones intestinales, pues las lesiones de intestino delgado, hilo terminal. El ultrasonido puede detectar lesiones menores de 2 centímetros que a veces con la resonancia es muy difícil, así se haga enterorresonancia. He tenido casos en los que se ve la lesión, la ven en cirugía y la enterorresonancia no la ve, leída por personal entrenado pues en endometriosis.
y hay sitios que son inaccesibles y que por las mismas condiciones físicas del ultrasonido, las propiedades físicas nos impide tener una penetración como lo tiene la resonancia, principalmente en la evaluación de pared pélvica y de compromiso nervioso. O sea, dependiendo de la paciente, obviamente que también depende de la disponibilidad, porque no solamente tener el resonador, no solamente es tener el equipo de ultrasonido, pues es lo que se necesita para hacer el diagnóstico, sino que se necesita el personal entrenado, pues que lea la resonancia y que haga el ultrasonido. Entonces, no son excluyentes. Yo creo que en el caso de ese tipo de endometriosis, y por sus menores complicaciones, yo creo que entran a reemplazar a la laparoscopia diagnóstica, pues obviamente como un gol estándar, y eso es lo que yo creo que va a cambiar. Claro, yo concuerdo con el doctor Carlos, efectivamente. O sea, el diagnóstico va por una serie de factores, ¿no? El manejo y el planeamiento. Ahora, lo que sí quizás el uso y la mejora de ambas técnicas, porque la verdad en ambas modalidades diagnósticas ha habido mucha mejora, quizás ha reducido el número de laparoscopías, ¿no es cierto? Reduzca el número de laparoscopías, es cierto, porque antes, la verdad, yo lo voy a ser sincero, antes en resonancia, o sea, para nosotros era de resonancia de pelvis era cáncer de ovario, tumores y eso. O sea, la endometriosis era un mundo desconocido para nosotros. Y miren, en la ecografía, hasta hace unos años, ¿quién se iba a imaginar que uno podía, sí o no, lograr ese nivel de sensibilidad para esta enfermedad con estudios sonográficos? Entonces, eso ha reducido, yo creo, el número de Yo la verdad es que agradezco mucho esa pregunta del colega. En primer lugar, porque efectivamente ya no deberíamos hacer laparoscopías diagnósticas. En verdad, eso parte de lo que hemos ido compartiendo como asociación es desterrar la laparoscopía diagnóstica. En cambio, el hacer los estudios de imágenes son un paso previo a una cirugía considerada necesaria. Es decir, a un paciente con endometrioma que requiere cirugía o con endometriosis profunda que requiere cirugía. Y en ese sentido, el mapeo preoperatorio es esencial para que sea una cirugía completa, de tal manera que el paciente no caiga en cualquiera de los dos problemas que también han sido descritos ampliamente en la literatura, es decir, cirugías incompletas o cirugías repetidas por lo tanto, y cirugías repetidas por lo tanto. Por último, ya hemos visto a diferentes autores, tanto americanos como europeos, y muchos de ellos dicen, yo no entro a operar si es que fulano de tal no hace la ecografía previa a la cirugía, o no entro a operar si es que no tengo una resonancia magnética. Es decir, ambos estudios por imágenes tienen sus pros y tienen sus contras y también sus preferencias por los cirujanos, y por lo tanto creo yo que se pueden considerar equivalentes y en muchos casos complementarias. ¿Qué es lo que recomendamos, creo yo, para un país como nosotros, Perú, en donde la curva de aprendizaje o la calidad de sensibilidad y especificidad de imágenes está en crecimiento recién? Consideramos que lo mejor será ir trabajando en paralelo imágenes por ecografía e imágenes por resonancia hasta que tengamos una sensibilidad y especificidad óptimas. Claro. Yo quería hacerle una preguntita al doctor Carlos, porque ese protocolo tan completo y tan bueno de evaluación por ultrasonido es ideal, ¿no? O sea, uno debe empezar con el convexo, o sea, desde la pared para abajo, pero si uno, por ejemplo, como usted bien nos mencionó, va a revisar o intentar desde el diafragma, luego zona retroperitoneal, o sea, y todo, ¿cuánto tiempo demora un examen de eso, doctor? Porque vemos pared, pucha, eso tranquilamente es más de una hora, ¿eh? Entonces, vamos a ver, pues, abdomen superior, pared abdominal, intravaginal, o sea, ¿cuánto tiempo demora o sea, es bueno, pero demora tiempo, ¿no? Toma tiempo.
depende pues yo ya llevo, pues como les comentaba, ya cerca de 6 años haciendo el examen, entonces ya la curva y la sensibilidad pues de detectar las lesiones pues ha sido más rápida. Inicialmente si yo me podía demorar en una paciente complicada 1 hora, hora y media, pero ya por más enredado que esté, más o menos 20 minutos con toda la evaluación. Porque Igual también el examen va orientado, siempre yo trato de evaluar todas las estructuras, pero va muy orientado, pues no hago una exploración completa, pues a nivel umbilical, de toda la pared abdominal, no, porque la paciente, por lo general, la que tiene lesiones en pared abdominal, como les digo yo a los estudiantes, tienen el diagnóstico aquí, en la punta del dedo, ellos de una vez le indican a uno en el abdomen dónde está la lesión, solamente hay que corroborarla y mapearla, pero eso es lo más sensible y es una de las lesiones que son más dolorosas y muy sintomáticas. En la pared, claro. pero siempre se hace la exploración y se hace la exploración sistemática. Todas las pacientes tienen la exploración abdominal y transvaginal. Obviamente que la paciente que está sana, el examen es más corto, las pacientes que eso compensa pues entre una jornada pues de ecografía, el tiempo. Pero más o menos todas las pacientes están programadas entre 20 y 25 minutos entre una y otra. Mi pregunta era sobre todo, doctor, porque mire, radiológicamente, por ejemplo, cuando se hace un hallazgo de un nódulo endometriósico, en subdiafragmático, intratorácico, generalmente son hallazgos fortuitos. O sea, solamente a veces, por ejemplo, los casos que he visto, pacientes que, por ejemplo, presentan sintomatología o alguna tos rara menstrual o catamenial, que se le pide una tomografía y que el médico a veces se le ha encontrado un nódulo. Pero esas lesiones, por ejemplo, de pared superior, de diafragma, esto la verdad, radiológicamente son hallazgos, ¿no? En pared baja sí, porque es parte del proceso, pero son hallazgos. Entonces, por eso pregunta, porque ese es un gran beneficio, ¿no? De la ecografía. El paciente no le pregunte, ¿te duele ahí? Ah, claro, pones y descartas, ¿no? Eso es en cambio, uno no puede pedir resonancia de todo. Exacto. Va orientado. Por las pacientes que he tenido que han tenido compromiso pulmonar o pleural, ya son diagnósticos tardíos, son pacientes que ya han hecho 2 neumotórax cíclicos y ahí ya como que después del segundo ya se ilumina que puede ser una endometriosis. Pero detectar las lesiones es muy difícil. La limitación del ultrasonido para el diafragma es grande. Es difícil también con resonancia, es difícil durante la laparoscopia porque para poder verlas tienen que desplazar el hígado y poder ver esa parte posterior que es donde por lo general están localizadas, pero si hay sintomatología, eso sí lo orienta a uno a buscarlas y en muchas ocasiones podemos encontrar lesiones en sitios que es muy difícil hacer el diagnóstico. Muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por la participación de tremendos expositores que con su experiencia nos han ilustrado acerca de la ecografía y de la resonancia. El doctor Carlos Contreras de Colombia, nuestro amigo Iván Quirós, acá de Perú con resonancia, y agradecerles realmente el tiempo y la paciencia que han tenido para resolver todas las preguntas. Agradecer a Dianita Rodríguez por permitirnos que el doctor Carlos pudiera acompañarnos esta noche, y les dejo con el doctor Paul, presidente de Apendo, para que cierre la sesión. Bueno, la verdad es que felicito a ambos ponentes, doctor Contreras de Colombia y doctor Quirós de Perú, porque han hecho que esta noche 200 colegas peruanos estemos disfrutando de una excelente presentación de cómo las imágenes acompañan al cirujano y cómo las imágenes pueden responder a la clínica que el cirujano ha solicitado. Y en verdad muy satisfechos por su excelente performance a ambos. Esperamos contar siempre con su apoyo. Y quiero cerrar esta sesión recordando que la próxima sesión de Apendo es el día 24 de junio. El doctor Celis es el coordinador de la sesión
y tendremos 2 casos clínicos, uno de endometrioma y uno de endometriosis de vías urinarias, en las que aplicaremos imágenes y cirugía. Y recordar a todos los colegas que están participando de las sesiones de la Asociación Peruana de Endometriosis que su participación, por ser educación médica continua, les puede ayudar a obtener creditaje por el Colegio Médico del Perú. Con lo cual, creemos que las capacitaciones son un tiempo dedicado que debe tener un reconocimiento y, sobre todo, disfrutar, porque eso ha sido esta noche, disfrutar de tan buenos presentadores. Muchísimas gracias, que tengan buenas noches y saludos a todos. Muchas Gracias también. Buenas noches. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches.